El Parlamento Europeo estaba en plena ebullición, con el hemiciclo repleto hasta el último rincón de eurodiputados y un ambiente más denso que el humo de una fábrica en plena revolución industrial. Se debatían asuntos económicos y políticos, esos temas que a todos les encanta discutir en las redes sociales, pero que, en el fondo, solo unos pocos iluminados entienden de verdad. La tensión era tan palpable que podías cortarla con un cuchillo, y si alguien se atrevía a encender un cigarrillo, el lugar entero habría estallado en llamas por la electricidad estática acumulada. Entre los protagonistas de esta jornada histórica se encontraba María Jesús Montero, la ministra española de Hacienda, quien había sido arrastrada hasta Bruselas para justificar las maravillas fiscales de su gobierno. Unas políticas que, dependiendo de a quién le preguntes, podrían ser el epítome de la justicia social, o más bien, un atraco a mano armada disfrazado de buenas intenciones. Los eurodiputados, como lobos hambrientos, ya tenían el cuchillo entre los dientes, esperando su turno para darle un buen repaso dialéctico. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, amigos. Porque, seamos honestos, ¿quién no está ya hasta las narices de escuchar a Montero vendiendo humo como si fuera la salvadora de la patria? Si tú también estás harto de sus discursos vacíos, deja en los comentarios un gran Montero, dimisión, bien grande, para que se entere. Y no olvides darle al like, porque la indignación compartida sabe mejor cuando se hace en equipo. Con su clásica pose de tranquilos, lo tengo todo bajo control, esa que te hace dudar si realmente cree en lo que dice o simplemente ha perfeccionado el arte de soltar mentiras con una sonrisa, Montero subió al estrado con aire de superioridad moral, como si estuviera a punto de anunciar la cura del cáncer. Comenzó a desglosar su mensaje sobre una España en plena transformación social, gracias a unas políticas fiscales que, según ella, eran la octava maravilla del mundo. Pero, oh, sorpresa, lo que ocurrió después no estaba ni en el guión ni en sus peores pesadillas. Malik Azmani, eurodiputado neerlandés del VVD y uno de los pesos pesados del grupo Renew Europe, pidió la palabra con la precisión de un cirujano y el desprecio contenido de alguien que lleva semanas esperando su momento para soltar una bomba. Y vaya si la soltó. Sin miramientos, le espetó un cállese con elegancia, pero con la contundencia de un martillazo en la mesa. Luego, con una tranquilidad pasmosa, la desarmó como si le estuviera quitando las rueditas de apoyo a una bicicleta de niño. La acusó, sin pelos en la lengua, de estar asfixiando a los trabajadores con impuestos absurdos mientras daba barra libre a quienes viven del cuento. Fue un ataque frontal, sin anestesia, que dejó a Montero más congelada que un pingüino en el Ártico. El hemiciclo, normalmente ruidoso y lleno de murmullos, quedó en un silencio tan incómodo que hasta el eco se avergonzó de hacer ruido. La ministra había comenzado su intervención con ese tono engolado y estudiado que suele usar cuando quiere vender su gestión como si fuera un infomercial de teletienda. Señoras y señores, España está liderando el camino hacia una economía más justa y equitativa, proclamó, ajustándose las gafas con ese gesto ensayado de os traigo la verdad absoluta. Gracias a nuestra política fiscal, los que más tienen pagarán más, permitiendo sostener un estado del bienestar fuerte que protege a los más vulnerables, continuó, como si estuviera presentando una oferta de 2x1 en igualdad y progreso. Hemos incrementado la inversión social, reducido la desigualdad y mantenido el crecimiento económico a pesar del contexto global adverso, añadió, esperando los aplausos de la bancada de izquierdas, que ya tenía las manos listas para la ovación. Pero Azmani, que la miraba con los brazos cruzados y una ceja levantada en una mezcla de escepticismo y hastío, no tenía intención de dejarle el camino libre. Cuando le tocó hablar, Azmani se levantó con la calma de quien sabe que está a punto de tirar una bomba y quiere disfrutar del momento. Gracias, presidenta. Colegas, arrancó con un tono impecable, sin prisas, con la seguridad de quien se ha preparado para esta batalla. He escuchado con mucha atención a la señora Montero, y debo decir que es digno de admiración cómo puede hablar tanto tiempo sin decir absolutamente nada. Un murmullo recorrió la sala. Algunos eurodiputados soltaron una risita ahogada, y otros miraron alrededor como diciendo, Dios mío, esto se está poniendo bueno. Azmani prosiguió sin inmutarse. Nos ha vendido un cuento precioso sobre justicia y bienestar, pero la realidad es que sus políticas están exprimiendo a los trabajadores mientras los que viven del subsidio continúan como si nada. Y así, con la elegancia de un cirujano y la contundencia de un martillo hidráulico, dejó a Montero sin palabras. El Parlamento entero, expectante, esperaba a ver cómo salía de esta, pero la ministra, esta vez, no tenía ningún eslogan preparado para responder al varapalo que acababa de recibir. Y en ese silencio incómodo, donde solo faltaba el sonido de un grillo de fondo, quedó claro que alguien acababa de perder el debate. Pero esto no termina aquí, amigos. Porque mientras Montero intentaba recomponer su discurso, los eurodiputados de la derecha ya estaban preparando sus siguientes movimientos. La batalla por la verdad y la libertad económica apenas comenzaba, y los socialistas,
como siempre, estaban quedando al descubierto. ¿Hasta cuándo permitiremos que sigan jugando con el futuro de nuestras naciones? La respuesta, como siempre, está en nuestras manos. No olviden dejar su like y compartir este vídeo para que todos vean cómo se desmorona el castillo de naipes de la izquierda. El Parlamento Europeo estaba en plena ebullición, con el hemiciclo repleto hasta el último rincón de eurodiputados y un ambiente más denso que el humo de una fábrica en plena revolución industrial. Se debatían asuntos económicos y políticos, esos temas que a todos les encanta discutir en las redes sociales, pero que, en el fondo, solo unos pocos iluminados entienden de verdad. La tensión era tan palpable que podías cortarla con un cuchillo, y si alguien se atrevía a encender un cigarrillo, el lugar entero habría estallado en llamas por la electricidad estática acumulada. Entre los protagonistas de esta jornada histórica se encontraba María Jesús Montero, la ministra española de Hacienda, quien había sido arrastrada hasta Bruselas para justificar las maravillas fiscales de su gobierno. Unas políticas que, dependiendo de a quién le preguntes, podrían ser el epítome de la justicia social, o más bien, un atraco a mano armada disfrazado de buenas intenciones. Los eurodiputados, como lobos hambrientos, ya tenían el cuchillo entre los dientes, esperando su turno para darle un buen repaso dialéctico. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, amigos. Porque, seamos honestos, ¿quién no está ya hasta las narices de escuchar a Montero vendiendo humo como si fuera la salvadora de la patria? Si tú también estás harto de sus discursos vacíos, deja en los comentarios un gran Montero, dimisión, bien grande, para que se entere. Y no olvides darle al like, porque la indignación compartida sabe mejor cuando se hace en equipo. Con su clásica pose de tranquilos, lo tengo todo bajo control, esa que te hace dudar si realmente cree en lo que dice o simplemente ha perfeccionado el arte de soltar mentiras con una sonrisa. Montero subió al estrado con aire de superioridad moral, como si estuviera a punto de anunciar la cura del cáncer. Comenzó a desglosar su mensaje sobre una España en plena transformación social, gracias a unas políticas fiscales que, según ella, eran la octava maravilla del mundo. Pero, oh, sorpresa, lo que ocurrió después no estaba ni en el guión ni en sus peores pesadillas. Malik Azmani, eurodiputado neerlandés del VVD y uno de los pesos pesados del grupo Renew Europe, pidió la palabra con la precisión de un cirujano y el desprecio contenido de alguien que lleva semanas esperando su momento para soltar una bomba. Y vaya si la soltó. Sin miramientos, le espetó un cállese con elegancia, pero con la contundencia de un martillazo en la mesa. Luego, con una tranquilidad pasmosa, la desarmó como si le estuviera quitando las rueditas de apoyo a una bicicleta de niño. La acusó, sin pelos en la lengua, de estar asfixiando a los trabajadores con impuestos absurdos mientras daba barra libre a quienes viven del cuento. Fue un ataque frontal, sin anestesia, que dejó a Montero más congelada que un pingüino en el Ártico. El hemiciclo, normalmente ruidoso y lleno de murmullos, quedó en un silencio tan incómodo que hasta el eco se avergonzó de hacer ruido. La ministra había comenzado su intervención con ese tono engolado y estudiado que suele usar cuando quiere vender su gestión como si fuera un infomercial de teletienda. Señoras y señores, España está liderando el camino hacia una economía más justa y equitativa, proclamó, ajustándose las gafas con ese gesto ensayado de os traigo la verdad absoluta. Gracias a nuestra política fiscal, los que más tienen pagarán más, permitiendo sostener un estado del bienestar fuerte que protege a los más vulnerables, continuó, como si estuviera presentando una oferta de 2x1 en igualdad y progreso. Hemos incrementado la inversión social, reducido la desigualdad y mantenido el crecimiento económico a pesar del contexto global adverso, añadió, esperando los aplausos de la bancada de izquierdas, que ya tenía las manos listas para la ovación. Pero Azmani, que la miraba con los brazos cruzados y una ceja levantada en una mezcla de escepticismo y hastío, no tenía intención de dejarle el camino libre. Cuando le tocó hablar, Azmani se levantó con la calma de quien sabe que está a punto de tirar una bomba y quiere disfrutar del momento. Gracias, presidenta. Colegas, arrancó con un tono impecable, sin prisas, con la seguridad de quien se ha preparado para esta batalla. He escuchado con mucha atención a la señora Montero, y debo decir que es digno de admiración cómo puede hablar tanto tiempo sin decir absolutamente nada. Un murmullo recorrió la sala. Algunos eurodiputados soltaron una risita ahogada, y otros miraron alrededor como diciendo, «Dios mío, esto se está poniendo bueno». Azmani prosiguió sin inmutarse. Nos ha vendido un cuento precioso sobre justicia y bienestar, pero la realidad es que sus políticas están exprimiendo a los trabajadores mientras los que viven del subsidio continúan como si nada. Y así, con la elegancia de un cirujano y la contundencia de un martillo hidráulico, dejó a Montero sin palabras. El Parlamento entero, expectante, esperaba a ver cómo salía de esta, pero la ministra, esta vez, no tenía ningún eslogan preparado para responder al varapalo que acababa de recibir. Y en ese silencio incómodo, donde solo faltaba el sonido de un grillo de fondo, quedó claro que alguien acababa de perder el debate.
Se debatían asuntos económicos y políticos, esos temas que a todos les encanta discutir en las redes sociales, pero que, en el fondo, solo unos pocos iluminados entienden de verdad. La tensión era tan palpable que podías cortarla con un cuchillo, y si alguien se atrevía a encender un cigarrillo, el lugar entero habría estallado en llamas por la electricidad estática acumulada. Entre los protagonistas de esta jornada histórica se encontraba María Jesús Montero, la ministra española de Hacienda, quien había sido arrastrada hasta Bruselas para justificar las maravillas fiscales de su gobierno. Unas políticas que, dependiendo de a quién le preguntes, podrían ser el epítome de la justicia social, o más bien, un atraco a mano armada disfrazado de buenas intenciones. Los eurodiputados, como lobos hambrientos, ya tenían el cuchillo entre los dientes, esperando su turno para darle un buen repaso dialéctico. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, amigos. Porque, seamos honestos, ¿quién no está ya hasta las narices de escuchar a Montero vendiendo humo como si fuera la salvadora de la patria? Si tú también estás harto de sus discursos vacíos, deja en los comentarios un gran Montero, dimisión, bien grande, para que se entere. Y no olvides darle al like, porque la indignación compartida sabe mejor cuando se hace en equipo. Con su clásica pose de tranquilos, lo tengo todo bajo control, esa que te hace dudar si realmente cree en lo que dice o simplemente ha perfeccionado el arte de soltar mentiras con una sonrisa, Montero subió al estrado con aire de superioridad moral, como si estuviera a punto de anunciar la cura del cáncer. Comenzó a desglosar su mensaje sobre una España en plena transformación social, gracias a unas políticas fiscales que, según ella, eran la octava maravilla del mundo. Pero, oh, sorpresa, lo que ocurrió después no estaba ni en el guión ni en sus peores pesadillas. Malik Azmani, eurodiputado neerlandés del VVD y uno de los pesos pesados del grupo Renew Europe, pidió la palabra con la precisión de un cirujano y el desprecio contenido de alguien que lleva semanas esperando su momento para soltar una bomba. Y vaya si la soltó. Sin miramientos, le espetó un cállese con elegancia, pero con la contundencia de un martillazo en la mesa. Luego, con una tranquilidad pasmosa, la desarmó como si le estuviera quitando las rueditas de apoyo a una bicicleta de niño. La acusó, sin pelos en la lengua, de estar asfixiando a los trabajadores con impuestos absurdos mientras daba barra libre a quienes viven del cuento. Fue un ataque frontal, sin anestesia, que dejó a Montero más congelada que un pingüino en el Ártico. El hemiciclo, normalmente ruidoso y lleno de murmullos, quedó en un silencio tan incómodo que hasta el eco se avergonzó de hacer ruido. La ministra había comenzado su intervención con ese tono engolado y estudiado que suele usar cuando quiere vender su gestión como si fuera un infomercial de teletienda. Señoras y señores, España está liderando el camino hacia una economía más justa y equitativa, proclamó, ajustándose las gafas con ese gesto ensayado de os traigo la verdad absoluta. Gracias a nuestra política fiscal, los que más tienen pagarán más, permitiendo sostener un estado del bienestar fuerte que protege a los más vulnerables, continuó, como si estuviera presentando una oferta de 2x1 en igualdad y progreso. Hemos incrementado la inversión social, reducido la desigualdad y mantenido el crecimiento económico a pesar del contexto global adverso, añadió, esperando los aplausos de la bancada de izquierdas, que ya tenía las manos listas para la ovación. Pero Azmani, que la miraba con los brazos cruzados y una ceja levantada en una mezcla de escepticismo y hastío, no tenía intención de dejarle el camino libre. Cuando le tocó hablar, Azmani se levantó con la calma de quien sabe que está a punto de tirar una bomba y quiere disfrutar del momento. Gracias, presidenta. Colegas, arrancó con un tono impecable, sin prisas, con la seguridad de quien se ha preparado para esta batalla. He escuchado con mucha atención a la señora Montero, y debo decir que es digno de admiración cómo puede hablar tanto tiempo sin decir absolutamente nada. Un murmullo recorrió la sala. Algunos eurodiputados soltaron una risita ahogada, y otros miraron alrededor como diciendo, Dios mío, esto se está poniendo bueno. Azmani prosiguió sin inmutarse. Nos ha vendido un cuento precioso sobre justicia y bienestar, pero la realidad es que sus políticas están exprimiendo a los trabajadores mientras los que viven del subsidio continúan como si nada. Y así, con la elegancia de un cirujano y la contundencia de un martillo hidráulico, dejó a Montero sin palabras. El Parlamento entero, expectante, esperaba a ver cómo salía de esta, pero la ministra, esta vez, no tenía ningún eslogan preparado para responder al varapalo que acababa de recibir. Y en ese silencio incómodo, donde solo faltaba el sonido de un grillo de fondo, quedó claro que alguien acababa de perder el debate. Pero esto no termina aquí, amigos. Porque mientras Montero intentaba recomponer su discurso, los eurodiputados de la derecha ya estaban preparando sus siguientes movimientos. La batalla por la verdad y la libertad económica apenas comenzaba, y los socialistas, como siempre, estaban quedando al descubierto. ¿Hasta cuándo permitiremos que sigan jugando con el futuro de nuestras naciones? La respuesta, como siempre, está en nuestras manos.
No olviden dejar su like y compartir este vídeo para que todos vean cómo se desmorona el castillo de naipes de la izquierda.